Juárez y su México, por Ralph Roder. 65. Sexta parte. La oposición. 2. Para desvalorizar al presidente y demostrar que el país necesitaba de hombres nuevos, la condición previa era el transcurso del tiempo, el alejamiento de la época heroica y la intervención del ocaso, del crepúsculo y del olvido. La demostración resultó demasiado difícil para la oposición en 1867. La paz volvió a imperar, a pesar de los pronósticos contrarios que abundaban en la prensa extranjera y que vaticinaban, con la misma confianza que la oposición doméstica, la vuelta inevitable a la disensión crónica del país, conforme a las costumbres mexicanas al terminarse la guerra. La moral de los años de guerra o el cansancio de la posguerra prohibían la recaída en la turbulencia del pasado, y el porvenir quedó asegurado, por lo menos mientras esas salvaguardias prevalecieran. El período de recuperación era necesariamente conservador, y como el gobierno se conformaba a tal norma con una lealtad que frustraba los ataques facciosos, los censores se vieron privados de todo pretexto plausible para combatir su gestión. El estado de la nación, tal como se transparentaba en el informe leído por el presidente ante la sesión inaugural del Congreso, era indisputablemente sano. La opinión extranjera se mostró convencida, o por lo menos sorprendida, especialmente en Francia, donde un periódico independiente, comentando el hecho en provecho del gobierno imperial, rindió un tributo significativo al mensaje del presidente. Cuando nuestros lectores lean con atención las palabras del presidente de la República Mexicana, decía el comentario editorial, no podrán menos que preguntarse con sorpresa cómo se nos ocurrió por un solo momento pensar en regenerar al pueblo a quien se dirigieron tales palabras. Aquel salvaje de Juárez, con quien nos hemos negado a negociar, aquel Congreso a cuyos miembros hemos perseguido, ¿qué cosa teníamos que enseñarles? Que se recorran nuestros libros azules, nuestros documentos diplomáticos, nuestros archivos parlamentarios, y no se encontrará nada más sencillo ni más elevado que el mensaje del presidente de la República Mexicana. La libertad, no nosotros, la libertad, no nosotros, regenerará a México. El mensaje era la sanidad misma. Después de felicitar al país por su victoria, así como por la generosidad manifestada hacia los vencidos, y con razón, ya que fuera de los 3 cabecillas ejecutados en Querétaro, solo 3 imperialistas pagaron el error con la pena extrema, y las sentencias impuestas al partido intervencionista se limitaron al mínimo imprescindible. El presidente abdicó su poder dictatorial, se comprometió a mantener la libertad electoral, reconoció su derrota en la disputa provocada por la convocatoria y remitió las reformas al Congreso con ejemplar disciplina republicana. En México, el mensaje inspiró una cierta tristeza entre sus íntimos, no por motivos de interés público, sino por consideraciones personales. Sereno y tranquilo en tono, Zarco captó, sin embargo, en el estilo, cierta languidez, cierta debilidad que hace la impresión de la fatiga de un viajero que, después de una penosa peregrinación, vence su última jornada. Tales síntomas de lasitud eran visibles, sin embargo, solo al ojo avisado. De fatiga no había evidencia alguna en la diligencia con que el presidente desempeñaba sus obligaciones oficiales. Pero después del rechazo de las reformas constitucionales, estas no pasaban de ser actividades rutinarias, y si se manifestaba una cierta debilidad en su andar, eso se debía no al flaquear de sus facultades físicas, sino a la limitación de sus facultades constitucionales. El Congreso estaba alerta, listo a sospechar y a denunciar cualquier extralimitación del Ejecutivo, y la vigilancia de la prensa tendía a circunscribir la actividad y a reprimir la iniciativa, junto con la independencia del presidente. La inviolabilidad de la Constitución era la consigna, sino el único imperativo político del día. Los argos estaban insomnes. El resultado adverso del plebiscito señalaba al presidente una senda recta y estrecha, y la única función que se dejaba a su discreción era la administración del Estado. Dentro de su propio dominio,
siguió ejerciendo sus prerrogativas sin disputa. Con el Congreso colaboraba sin fricción, y los censores más sistemáticos no lograron impugnar su práctica constitucional. Sin embargo, el mismo Zarco creyó necesario redoblar la alerta. La vuelta de Zarco a su puesto al frente del siglo XIX compensaba al presidente, en cierta medida, por la defección de otros de sus antiguos colaboradores, entre ellos Ramírez y Zamacona, que militaban ahora con la oposición. Las dotes distintivas de Zarco, su cordura, su simpatía sensata, el equilibrio superior que le permitía apreciar la cosa pública con la perspicacia del medio justo, representaban la aproximación más inmediata a la imparcialidad entre sus contemporáneos, y lo acreditaban como un árbitro y moderador reconocido de la opinión pública. Y su absoluta independencia y su desinterés lo designaban para justipreciar las mismas cualidades en Juárez y para servirle de intérprete y asesor ante el público. La bienvenida que le dio, el día de su regreso a la capital, demostró su comprensión cabal de la tarea del gobierno al emprender la más difícil de las obras, la más grande de las victorias, la obra de pacificación. Hoy, el magistrado que preside los destinos de la República encuentra allanadas en mucha parte las dificultades con que lucha toda administración para dirigir una sociedad. No tiene que continuar una conducta por antecedentes de rutina, tiene que crearlo todo. Y para el establecimiento de la máquina administrativa cuenta con la opinión pública y con la voluntad que con tanto tesón supo defender la independencia de la patria. Sin embargo, el primer paso dado por el gobierno para mejorar la administración provocó una oposición tan fuerte que hasta su confianza se conturbó, y las repercusiones de la convocatoria le hicieron cambiar de tono y le inspiraron 6 meses más tarde un sermón singular. Con toda su sanidad, Zarco no estaba inmune al clima de la posguerra, y él también sucumbió a la sospecha neurótica de que, en la lucha a muerte con la monarquía, la sangre del monstruo había teñido al matador del dragón. Andaba preocupado con el temor de que el republicano más puro salió del combate contaminado por la virulencia sutil e invisible del poder absoluto y sin trabas. Tales fueron los entuertos psicológicos del golpe de Estado de 1865, que perturbaron a las cabezas más ponderadas. Con un caveat celoso, Zarco señaló a los incautos que hasta una buena administración podría resultar el medio de circunvenir la Constitución y concentrar el poder subrepticiamente en las manos del Ejecutivo. En estos tiempos, en casi todos los países regidos por el sistema representativo, se han formado partidos, poco numerosos, que han creído que para asegurar la paz y el orden, conviene no solo distraer la atención del pueblo de la cosa pública, sino apartarlo lo más que se pueda del ejercicio de los derechos políticos, con el fin de permitir que el gobierno, profesando el más perfecto respeto a la Constitución, hiciera lo que le agradara. Tal fue el texto, y como ejemplo, el predicador citó a Luis Napoleón, heredero pretendido de la Revolución de 1789, que había subvertido la Segunda República en nombre de una buena administración, fórmula que significaba que el gobierno debe estar en todas partes y hacer sentir su influencia invisible, pero omnipotente en todo, en la hacienda, en la justicia, en las mejoras materiales, en las elecciones, en las reuniones políticas y en la prensa. El gobierno, para cumplir su magnífica misión, que es paternal y providente, necesita de amplia libertad de acción y caminar sin trabas ni restricciones. El gobierno no cometerá la torpeza de llamarse dictadura, vocablo malsonante desde que se desarrolló la manía de las constituciones. Invocará siempre la ley y la Carta Fundamental del Estado, procurando antes que esa ley y esa carta se modifiquen a su gusto y conforme a los dictados de su grande experiencia. El régimen liberal nada tiene que sufrir con todo esto. Subsiste la libertad de la prensa, se respeta el derecho de asociación, se hacen elecciones, existe el cuerpo legislativo y se reciben de buen grado las advertencias y los consejos de la tribuna.
Pero el conjunto de las partes será, no obstante, un gobierno personal y una dictadura disfrazada. Tales tendencias se habían manifestado en México después de cada revolución progresista, y no será difícil que aparecieran otra vez en la forma de un freno administrativo confiado a mecánicos expertos, hombres especiales que están declarados sabios bajo su palabra y gracias al esfuerzo de la sociedad de elogios mutuos que hace años formaron entre sí. El Partido Progresista, que es el que lucha y el que sufre, debe estar preparado para no dejarse arrebatar una vez más el fruto de sus victorias, y el pueblo entero debe estar sobre sí, para que no se le confisquen sus libertades en nombre del buen orden administrativo. Mal contentadizo era el ánimo capaz de dirigir semejante sermón a Juárez. La advertencia era singularmente rebuscada. No se había verificado nada que la justificara, nada sino las sombras siniestras de Maximiliano y Napoleón, que Zarco trasoñaba transmutadas en la presencia de Juárez. Pero Zarco también estaba obsesionado, hipnotizado por el fetiche constitucional, y nada daba una prueba más clara que su homilía infundada de la preocupación tenaz que el pseudogolpe de Estado de 1865 y la convocatoria de 1867 inspiraron a los espíritus menos supersticiosos. De haber calado más hondo, Zarco hubiera podido adivinar peligros psicológicos y consecuencias más graves en las restricciones impuestas al presidente. La visión, la experiencia, la confianza en sí mismo, el manejo maduro de los hombres y de las situaciones, los conocimientos adquiridos en 10 años de gobierno bajo las condiciones más exigentes, todo quedaba reducido ahora al compás de una administración. Y hasta en esta esfera, Juárez se hallaba a la defensiva, sujeto a un Congreso receloso, rodeado por una prensa capciosa, custodiado por la opinión pública, vigilado, sermoneado, inhibido, inutilizado. Su iniciativa cortada con un espíritu público, su ambición frenada por los tirantes de un rocín público. Prieto se había declarado dispuesto a perdonar el extravío heroico del llamado golpe de Estado, por lo que tendría de sublime la reparación. Pero la reparación, lejos de ser sublime, era triste, terrenal, ruin. Atado el estatuto y metido en el establo, con el trabón en el pie y el peligro de ir de rocín a ruin, el presidente expió sus irregularidades con la sumisión ejemplar al yugo constitucional. El recelo al poder se pagó con la inhibición del espíritu de empresa. Adaptándose a sus limitaciones legales, prestaba al país los servicios que pedía y las seguridades que anhelaba y se volvió una vez más, para decirlo todo, el gobernador de Oaxaca. Suministraba al Estado la administración sana que originó su renombre provinciano, allá en tiempos de la posguerra norteamericana, y desplegó el mismo tino y capacidad en el epílogo de la Guerra Francesa, pero ya no era un funcionario de provincia, era el gobernante responsable de una nación arruinada, que necesitaba de algo más importante que la habilidad burocrática para asegurar su recuperación y progreso. Pero la nación estaba cansada, sus energías dinámicas agobiadas por la empresa suprema de la defensa propia, y anhelaba, con la paz, el reposo. Ninguna iniciativa salió del seno del Congreso, ninguna medida importante para la reconstrucción del país, sino un subsidio para la construcción de un ferrocarril entre Veracruz y la capital, medida iniciada por el gobierno y aprobada por el Congreso después de un año de debates y deliberación. Y en el curso de estabilizar la situación, la recuperación del país quedó estacionaria. Era muy temprano para descansar. La paz volvió a imperar, acompañada por un contrapunto de disturbios ocasionales y espasmódicos conatos de rebelión. La desmovilización del ejército desmoralizaba al país, licenciando 60,000 acreedores de la nación, acostumbrados a la anarquía bélica y descalificados para la existencia civil, muchos de ellos mutilados, desvalidos, sin recursos, sin pensiones, sin empleo, resentidos contra el gobierno que los abandonaba a la miseria y difícilmente asimilables por una población empobrecida, y el país regurgitaba un excedente suficiente de estos patriotas superfluos para multiplicar las gavillas de bandoleros con una corriente tributaria de desperdicios sociales
y para hacer de la rapiña un problema tan tenaz como lo fue para los franceses. Sobre estos residuos de la guerra, resultaba tan fácil sembrar querellas políticas como lo fue transformar a bandidos en guerrilleros. Y varios intentos de ese sentido se hicieron en el año 1868, encabezados por excombatientes que tomaban por bandera cualquier texto o pretexto que propagaba la prensa en aquellos momentos. La santidad de la Constitución, la violación de las elecciones, el despotismo del presidente, la relegación de Díaz, etc. Los amigos de Díaz le aconsejaban que desautorizara la invocación de su nombre por tales partidarios, pero el nombre de Díaz no se pronunciaba en vano, y el general se desasoció de sus simpatizantes solo por su silencio divino. Una vez, sin embargo, intervino en favor de uno de sus compañeros de armas cuya rebelión había fracasado y cuya suerte estaba en manos del primer magistrado. La entrevista duró poco, y la impresión que dejó en el ánimo de Díaz mucho. Años más tarde la trajo a memoria en la misma sala del palacio. Entré por esta puerta y don Benito estaba en pie y me recibió. Don Benito era un hombre que no se reía nunca, que no inspiraba confianza a nadie. Muy frío, muy sereno, muy grave, muy adusto. Y hablamos así. ¿Cómo está usted, Porfirio? Muy bien, don Benito. ¿Y usted? ¿En qué puedo servirle? Pues, don Benito, vengo a hablar por el pobre Aureliano. Y le conté entonces la situación de Rivera y lo que éste quería. Las facciones de don Benito no se movieron en lo más mínimo. Con la mirada fija, unos ojos como carbones, me dijo: dígale a Aureliano que se presente. ¿Que le diga que se presente? Pero entonces, ¿quiere decir que está indultado? Que se presente y se cumplirá la ley. Dígale que se presente. Pero, don Benito, ¿qué voy a decirle que se presente para que lo fusilen? Es la única solución, que se cumpla la ley. Se hizo una pausa, y al ver que era inútil insistir, me levanté y dije: pues, don Benito, siento mucho haberlo molestado. Yo voy a ver lo que puedo hacer por el pobre Aureliano. Me acompañó hasta la puerta, y en la puerta me dio la mano y me dijo: veremos lo que hace usted por Aureliano. Y esta frase me pudo. Y sabe Dios hasta qué punto influyó en la determinación que formé después. Lo supo también don Benito. A pesar de la inflexibilidad del presidente, el pobre Aureliano fue indultado, aunque menos por obra y gracia de Díaz que de Dios. El gobierno sofocó estos movimientos esporádicos rápidamente y sin dificultad. Los pretextos despertaron poco interés y la opinión pública rechazaba todo intento de alterar la paz por cualquier motivo. Pero la agitación dio ánimo a los detractores de la República en el extranjero, y en Francia se trabajaba al texto. Técnicamente, las dos naciones estaban siempre en guerra, puesto que no se había declarado nunca la guerra, no se declaró tampoco la paz, y las hostilidades informales siguieron en forma intermitente y solapada. Napoleón hizo lo posible para relegar al olvido la magna idea de su reinado. El orden del día era ignorar a México, pero la deuda financiera y política no se perdonaba. La oposición pedía el ajuste de cuentas. Una racha de libros redactados por testigos oculares de la catástrofe conmovió al público. Y, por si eso fuera poco, la publicidad póstuma despertó el interés de los pintores, y el desastre culminó con una tendencia política, o por lo menos temática, en el arte. El catálogo del Salón de 1868 anunciaba no menos de 30 lienzos que conmemoraban la ejecución de Maximiliano, y uno de ellos era de Manet. Por lo de Manet, las autoridades intervinieron, prohibiendo la exhibición y confiscando la reproducción de su obra. Los libros más dolorosos fueron prohibidos, pero se relajó la censura a favor de la prensa oficial, encargada de combatir el interés mórbido del público en la tragedia mexicana con un fuego sostenido de comentarios sobre las condiciones actuales en la colonia perdida. Abultando las revueltas conocidas con las que los rumores, la propaganda y los proscritos mexicanos refugiados en París proporcionaban, se calculaba que en los 15 meses transcurridos desde la terminación de la guerra se habían verificado no menos de 30 motines contra Juárez. Ergo, las águilas graznaban.
¿Qué dirán ahora?, dijo la patria. ¿Qué dirán aquellos que acusaron a la intervención de ser el único obstáculo al imperio de la paz en México? Los espartanos inculcaban la sobriedad a sus hijos, señalándoles sus esclavos ebrios para hacerles repulsivos los vicios de los ilotas. Para sanar a las almas enfermas de republicanismo, no falta más que mostrarles los republicanos de México, ebrios de sangre y de crímenes, etc. La prensa clerical, insistiendo en que la causa del fracaso de la intervención fue la política liberal adoptada, señalaba el conservatismo siempre más marcado de Juárez. Algo inaudito sucedía. Un movimiento reaccionario era inminente en México y se sabía de buena tinta que Juárez mismo había escrito a Roma para hacer las paces con el Papa y garantizar la libertad de la Iglesia. El confesor de Maximiliano, que fue el suyo también, estaba en ruta para Roma llevando la palinodia y el arrepentimiento del apóstata superviviente. Canosa estaba a la vuelta de la esquina, etc. La guerra verbal siguió incansablemente. Algo de inaudito, sí, pero no del todo anormal, sucedía. Las aves de corral volaban tan alto como los buitres. La prensa mexicana recogía estos canards sin comentario. Hablaba por sí y bastante claro. El graznido gregal era la gritería herida, la lejana campaña de la retaguardia desvaneciéndose en la noche de los tiempos. Y si bien la fuerza de la calumnia era innegable y ampliamente demostrada por los tristes anales de la intervención, la única importancia que tenía en 1867 era su impotencia. Por la consolidación de la paz, la oposición en México quedó parada, privada de toda controversia, toda argumentación, toda presión al gobierno. La elección del nuevo Congreso en 1867 resultó un triunfo rotundo gubernamental, notable por la falta del acostumbrado cargo de fraude, fenómeno que la oposición atribuyó a la indiferencia del público, convencido de la imposibilidad de resistir la arrolladora máquina oficial y absteniéndose de votar. Zarco observó que la pretendida apatía del público pudiera atribuirse a la falta de todo problema importante por resolver, a lo que no hubo respuesta. El aspecto más notable de las elecciones era la concesión del voto al clero, la más discutible de las reformas constitucionales y la única aprobada por el Congreso anterior, y una concesión que pasó inadvertida, sin resistencia y sin alarma, lo que era realmente inaudito. Sin arsenal político que explotar, la oposición se vio reducida a escaramuzas personales, y para no perecer de inanición, recurrió a un tiroteo intermitente contra el ministro. Aunque tal táctica era un ataque indirecto contra el presidente, se respetaba todavía su persona, y de acuerdo con un entendimiento tácito entre sus críticos, se le representaba como un soberano irresponsable bajo la tutela de sus ministros, y sobre todo de un apoderado prepotente, Lerdo de Tejada. A medida que esta propaganda cobraba fuerza, se transformaba al presidente, de un pelele en un prisionero del gobierno y en un cautivo inconsciente del Estado, y se preparaba ya su obituario político. Aislado Juárez, a merced de los numerosos agentes de la policía ministerial, que no permiten que lleguen a él ni las personas ni los escritos que pudieran instruirle del estado de la opinión, de los males públicos, de las exigencias nacionales, no ha cesado de recibir en su reputación los golpes formidables que sobre ella ha descargado la política del gabinete. Juárez lo ignora, porque no está en contacto con el pueblo, porque a su lado no se encuentran más que los amigos de Lerdo. Desde la famosa convocatoria, la política ministerial ha tendido constantemente a nulificar al presidente de la República. Los círculos ministeriales, la prensa pagada por el gabinete, no han cesado de atribuir constantemente la acción gubernativa al ministro Lerdo, sin conceder a Juárez participación en ella. Si alguna vez los círculos lerdistas atribuyen a Juárez participación en los negocios públicos, es para atribuirle algún favoritismo escandaloso, alguna acción vergonzosa de que quiere descargarse el ministerio. Cualquier negocio que quiere ponerse en conocimiento del presidente de la República encuentra oposición de parte de los lerdistas que dicen: el señor Juárez
El señor Juárez no entiende de eso. Está ya viejo y no se ocupa de negocios. Veremos a don Sebastián. Él es el hombre de la situación. No contenta la política ministerial con echar un velo sobre el presente de Juárez, vuelve los ojos al pasado y destroza sus antecedentes por medio de la prensa asalariada. No se pierde oportunidad de dirigir cargos de toda clase, desde los que hacen nacer la estupidez hasta los que producen el crimen. Sobre los ministerios del señor Juárez que han presidido Guzmán, Ramírez, Zamacona y a veces también sobre el que formó Zarco. Cuando existieron esos ministerios, Juárez no estaba como hoy secuestrado a los negocios públicos. Con ellos gobernó. Todo lo que se ha dicho contra ellos recae naturalmente sobre el presidente Juárez, que no era entonces, como hoy, un cadáver galvanizado. Al presentar hoy a Juárez la política ministerial como un maniquí y en su pasado como un estúpido o un criminal, se propone sin duda dos objetos. 1. Quitar a Juárez en el presente toda participación en los negocios públicos. Y 2. Destruir su popularidad y su prestigio y hacer imposible su candidatura para la presidencia de la República en el próximo periodo electoral. Juárez era uno de los grandes obstáculos que se oponían a la ambición de Lerdo. Su hipócrita política lo ha ido destruyendo poco a poco. Juárez era una grande figura. Doloroso es verla desaparecer tras el bonete de un jesuita. Bien calculado para matar dos palomas con un solo tiro, este ataque fue lanzado repetidas veces. La lealtad del presidente era un misterio semejante a la de la Santísima Trinidad. No se explica, pero se cree en él. Es cosa de fe. Juárez es Dios y Lerdo su profeta. Quien dice Juárez, dice Lerdo, y recíprocamente. Pero el vínculo quedó inquebrantable. Más difícil aún resultó el esfuerzo de separar a Juárez del pueblo, raíz de su fuerza y objeto constante de las maniobras de la oposición. El propósito de esta propaganda era demasiado claro para que el sentido común del lector no lo descontara. No obstante, dedos expertos siguieron manipulando la pasta de la opinión pública y replasmando la imagen popular del presidente, deplorando su decadencia como una ley triste, pero ineludible, de la vida y pintándolo parentéticamente a los intereses corrientes de 1869, como un fósil respetable atrofiado en su cáscara oficial. Relegado a la inactividad, no había más que un paso que franquear para declararlo inexistente, y creando la credulidad con la reiteración, y confiados en que la difamación, aunque desacreditada, siempre deja un sedimento aprovechable. Los artistas de la oposición agitaron la espiga, implorando la simiente. Y su propaganda echó raíz y floreció a falta de refutación o defensa. Los sepultureros fijaron clavo tras clavo en el féretro, aunque el presunto difunto tardaba en ocupar el vehículo. Aguardando con paciencia el primer paso en falso, les llenó de esperanza la noticia de que, a pesar de la penuria del erario, el presidente y los ministros habían cobrado sus alcances íntegramente, incluso los pagos atrasados de los años de guerra. La prensa hostil saldó la cuenta con una retribución tremenda, repasando su hoja de servicios y resucitando la cuestión siempre viva de quién efectivamente había ganado la guerra. Todo el público sabe y lo ha condenado, que el ciudadano presidente Benito Juárez y otros se ha hecho pagar no 90,000 pesos como equívocamente dijimos, sino cerca de 200,000 por haber llevado a Paso del Norte su carácter de presidente, viajando siempre con toda comodidad y sin exponerse a peligro alguno, por haber arrinconado la representación nacional hasta el último confín de la República, al grado de hacer que casi se olvidara, que se tuviera por muerta, y que por eso los nobles y sufridos y resueltos beligerantes liberales hubieran sido declarados por el usurpador bandidos, supuesto que no tenían política alguna, por haber, en fin, por sí y ante sí y contra la Constitución, reelegídose presidente, suscitando con ese ilegal procedimiento un conflicto innoble en momentos en que toda ambición debía de ponerse ante el peligro a la patria. No, la representación nacional es cosa muy digna y no puede nunca acompañar
a un fugitivo constante. La representación nacional estuvo siempre al lado de los que por ella despreciaban su vida, porque necesitaban infundirles aliento y alentarles al combate. ¿Se quiere encontrar dónde residió la representación nacional? Búsquese al pueblo primero y después a Porfirio Díaz, y a tantos héroes que jamás esquivaron la lucha en los momentos más aciagos, ni abandonaron un solo momento las armas. En contraposición notable, el ciudadano presidente, que nunca sufrió miserias ni azares como los de la cruda y peligrosísima guerra que se hizo contra el usurpador, ni tampoco se encuentra hoy en la pobreza, sino por el contrario, en la opulencia, se ha hecho pagar la digna de consideración cantidad de 200,000 pesos, de toda preferencia, y sufriendo el erario la terrible amenaza de la bancarrota. Honda y despiadadamente se empujó la acusación en los oídos del valetudinario. La catilinaria contrastaba cruelmente la frugalidad patriótica que inspiraba al ciudadano presidente al reducir sus honorarios espontáneamente en 1861, con la insensibilidad cívica que manifestaba al cobrarlos en 1869, para medir lo mucho que había perdido en la estimación pública al perpetuarse en el poder, engordarse con el favor popular y entregarse al egoísmo de la senectud. Zamacona tomó la palabra ante el Congreso para lamentar que el poder que rige el país entra en el periodo de decrepitud y decadencia, que coincide en el individuo con la época del egoísmo y de la codicia, y que no le permite los rasgos de generosidad y abnegación de otros tiempos. Y poniendo el dedo en la llaga, concluyó: en prueba de que no somos ingratos ni olvidadizos, pensamos siempre en la gran masa del pueblo, a quien se le debe la conquista de la libertad y la consolidación de la independencia, en las clases laboriosas y productoras que expresaron el triple levantamiento contra la dictadura, contra la reacción y contra la intervención, en las clases que después de regar los campos de batalla con su sangre, riegan los surcos con su sudor, en las clases a que se debe lo poco que tenemos de libertad práctica y de prosperidad material, en el pueblo cuya miseria hace contraste con el rico y no es platado suelo que pisa, en el pueblo cuya hambre no puede menos que recordarse con ternura cuando se trata de la mesa opípara de los altos dignatarios del Estado, en el pueblo para el cual no se ha puesto todavía la mesa de ese banquete de bienestar y abundancia que le prometimos cuando le llamamos a hacer la guerra de reforma y la segunda guerra de independencia. Somos los primeros en rendir tributo a los merecimientos patrióticos del jefe del Estado, pero aconsejaremos a los que los encarecen que le rodean de ese mérito y de esa gloria, no para hacerla decaer, sino para procurar que se realice con rasgos de abnegación y de sencillez republicana. Entonces, no serán ellos solos, seremos todos los que estaremos alrededor del jefe de la República. Las lamentaciones, los reproches, la indignación, el resentimiento y las esperanzas se desbordaron, pero el público se mostró perversamente inconmovible. La deuda que la nación tenía contraída para con Juárez no quedó liquidada con sus alcances, y la nota por daños y perjuicios presentada por la oposición resultó incobrable. Conocidos por sus propias hojas de servicios, los patriotas de la oposición no tenían motivo de ufanarse de su contribución sumamente económica a la guerra. Ni Zamacona ni Ramírez, los censores más severos del presidente, desplegaron tanta actividad en defensa de la patria durante la lucha como en desconceptuar al veterano en la posguerra. Y el canto del cisne convenía poco a los regañones. Los motivos de la oposición eran muy variados, pero ninguno era tan evidente como la conciencia de los flacos, haciendo la apología de su circunspección con reconvenciones gratuitas al presidente y alabanzas efusivas al pueblo y a Díaz. México conocía demasiado bien a Juárez para prestar atención al prurito de empequeñecer a sus auténticos valores. Y el presidente sobrevivió al cobro de sus alcances. La mortaja, pedida y cortada a la medida, quedó colgada, pesada y floja, en brazos de los adoloridos.
Algo más hacía falta para socavar la sólida reputación que desafiaba los golpes de quienes abundaban en valor después de la batalla, y se intentaron otras tácticas, pero fue solo para injertar la detracción personal en las dolencias públicas, cuando la guerra anémica comenzó a cobrar fuerza. La consolidación de la paz era innegable, a pesar de trastornos intermitentes, pero innegable también era la pobreza del país, y la miseria y el malestar del pueblo facilitaron a los censores motivos fundados para fiscalizar la conducta del gobierno. La miseria pública es espantosa. Buscan ocupación y trabajo millares de personas y no la hallan. Por las calles se encuentran multitudes de ciudadanos que no tienen más que preguntar qué hacer a aquellos a quienes juzgan que algo valen que ésta. ¿En qué puedo colocarme? ¿En qué puedo trabajar? Apelan entonces al favor de las personas acomodadas, y de esta suerte, los 9/10 de la población viven del 10 restante, y resulta que toda ella está en la miseria, exceptuándose algunos seres felices que nadan en el bienestar y la opulencia, y algunos egoístas que saben rehusar todo socorro a su semejante que sufre y padece. Este pauperismo que corroe silenciosamente a la sociedad como un cáncer se hace sentir especial y casi exclusivamente en la clase media. ¿Y puede continuar viviendo esta situación la República? Es imposible. Toda situación violenta produce una crisis. Civilizar, levantar de su postergación fatal a la raza indígena y combatir al pauperismo en esta clase media son dos grandes necesidades que tiene la República. ¿Y pueden hacerlo los gobernantes? ¿Querrán hacerlo? En cuanto a la primera cuestión, no vacilamos en afirmar que está en el poder que ejercen los gobernantes mediar o atenuar siquiera el mal. En cuanto a la segunda, nos parece casi evidente que nada harán. Con esta estrategia, la oposición se colocaba en un plan superior y en un terreno más sólido. La consolidación de la paz era un proceso de recuperación lenta y pasiva, y para 1869 se palpaba la urgencia de activar la reconstrucción del país y fomentar la prosperidad que debía acompañar la convalecencia nacional y que brillaba todavía por su ausencia. Después de la Segunda Guerra de Independencia, la nación se enfrentaba con el mismo problema que nació de la primera: el imperativo apremiante de crear la independencia económica indispensable para garantizar su independencia política. De algún modo, el gobierno se encontraba en mejores condiciones para hacer frente al problema de los regímenes anteriores. Por primera vez desde 1821, la nación disponía libremente de sus rentas. El gobierno dio por comprobado que la intervención y el reconocimiento al imperio rompieron los tratados onerosos que hipotecaron sus recursos a las potencias extranjeras y que la derrota política de sus acreedores borraba sus reclamaciones. Y aunque el repudio no era absoluto y se propuso la celebración de nuevos tratados, mientras tales arreglos quedaban pendientes, la moratoria aseguraba un respiro que el gobierno aprovechó para poner su casa en orden. De la reorganización hacendaria se encargó Matías Romero, que puso su ardor patriótico al servicio de la tesorería, la prueba más ardua de su temple, y a fuerza de economía y esfuerzo, el ministro logró hacer orden en el caos e introducir en aquel antro de confusión atávica que perdió a tantos de sus predecesores sistema y luz. Pero la luz era lóbrega. En los años magros, entre 1863 y 1867, las privaciones de la guerra equilibraron el presupuesto. Pero con la vuelta de las condiciones normales, reapareció el déficit y en vísperas de las elecciones congresionales de 1869, la tesorería suspendió el pago de sueldos a los burócratas y la oposición levantó el grito de la quiebra inminente con ciertos visos de verosimilitud. La alarma resultó exagerada y el aprieto pasajero. Pero las dificultades orgánicas que pesaban sobre aquella dependencia del gobierno eran tenaces y agudas. Las aduanas estaban desembargadas, pero el volumen de comercio exterior, incluso en las mejores condiciones, era modesto y los recursos del gobierno, aún deshipotecados, eran siempre hipotéticos y precarios. Las altas tarifas hicieron prohibitivo para la mayor parte de la población el consumo de las mercancías importadas,
con perjuicio grave, según las aclaraciones de Romero, de las rentas del gobierno, de la riqueza pública y del adelanto material de las masas. Las exportaciones se limitaban a la plata y a otros metales preciosos y a un reducido número de productos muy cotizados en el extranjero. Y siendo costosísimo el transporte a causa de la configuración accidentada del país y de los azares del tránsito, se exportaba con provecho únicamente los artículos de poco bulto y de gran valor. Estas dificultades crónicas se agravaban, por supuesto, en los tiempos anormales. Durante la intervención, el comercio había bajado al punto mínimo y la agricultura había acusado un fenómeno correspondiente. El labrador cultivaba solo la cantidad indispensable para sus necesidades inmediatas y una cosecha abundante se reputaba una calamidad. El remedio era un rompecabezas en 1869. Romero abogaba por la reducción de los aranceles, pero la modificación de los medios de subsistencia del gobierno entrañaba tantos peligros que se abandonó la idea. Por la misma razón, resultó imposible reducir los derechos de alcabala que proporcionaban al Estado y a las entidades de la República sus rentas internas, y que constituían, desde tiempo atrás, un tropiezo para la circulación del comercio doméstico. La consecuencia fue que la comunidad comercial, que representaba aproximadamente la cuarta parte de la población, cargaba casi exclusivamente con las contribuciones. Y como las relaciones comerciales se hallaban paralizadas por la guerra, por el pauperismo del país y por el efecto de la moratoria, el gobierno, que acababa de entrar en posesión plena de sus recursos, siguió rasgando el trasfondo de las arcas públicas. Ampliar la base de contribuciones era una necesidad obvia y apremiante. La buena administración y la frugalidad espartana eran, cuando mucho, métodos negativos de reconstruir la economía nacional. Y como el desarrollo de las comunicaciones era el prerequisito primordial para abrir nuevas fuentes de ingresos y aumentar la capacidad de producción y de consumo de la población, el gobierno tomó la iniciativa y sometió al Congreso una serie de medidas destinadas a extender los caminos vecinales y a iniciar la construcción de ferrocarriles. De dichas empresas, la más importante era la línea entre la capital y Veracruz. El Congreso acordó una subvención anual de algo más de 1 millón de pesos por un plazo de 13 años, y aunque la opinión pública andaba de acuerdo en que ningún precio era excesivo para promover el progreso material, la oposición logró manufacturar una lista de protestas contra la subvención y la concesión del contrato a una empresa inglesa. La subvención, consumiendo la 11ª parte del presupuesto, agudizaba la estrechez del gobierno. La compañía tuvo dificultades en vender los bonos en Londres y se lanzó una agitación para rescindir el contrato en favor de una empresa mexicana. Pero la debilidad del capital mexicano y el peligro evidente de agravar el mal renombre del país con la violación del contrato impusieron un freno a la agitación, y la utilidad pública de la empresa venció las objeciones patrióticas y pecuniarias al experimento. Otros proyectos del mismo carácter se pusieron a discusión, y algunos de ellos en práctica: un ferrocarril en el noroeste del país, una compañía de navegación norteamericana en pro de la industria henequenera de Yucatán, la localización de un punto de escala en el Pacífico por otra línea norteamericana entre California y Panamá, y el tránsito de Tehuantepec, que el gobierno resucitó mirabile dictu, sin provocar el pánico político del Tratado Magleino-Campo. Una voluntad pionera se manifestaba, una visión risueña del despertar económico de México, de mejoras materiales, de la expansión vital, del contacto con el siglo y de la fusión con lo foráneo. Pero el progreso era lento. Los rendimientos de tales empresas estaban remotos. Entre tanto, la pobreza y el desempleo eran apremiantes, y la impaciencia con el presente perenne, se agudizaba, y la oposición volvió sus baterías sobre otras de las obras incumplidas del gobierno. La reconstrucción económica y la reorganización hacendaria eran problemas inabordables, a menos de tocar la cuestión social que palpitaba en el fondo del afán de transformación. Que se habían realizado progresos prodigiosos con las reformas políticas y religiosas, lo concedía la oposición sin disputa,
pero las cuestiones sociales se han tocado ligeramente. No se ha reflexionado bastante que las instituciones valen poco cuando se aplican a una sociedad a la que no se adaptan bien. La Constitución hace a todos los mexicanos iguales en derecho. Pero ¿existe realmente esta igualdad? ¿Es posible que haya igualdad política entre el rico propietario y el miserable jornalero? ¿Entre el sabio literato y el indio infeliz que apenas sabe pronunciar su nombre? ¿Nombre semejante al de las bestias? ¿Los primeros no abusaron siempre de los segundos? Mientras que la mayoría del pueblo sea devorada por la miseria y la ignorancia, ¿es posible la libertad? No, ciertamente. La democracia será una ilusión, la moralidad un sueño, la igualdad de derechos un sarcasmo. El gobierno de la República debe emplear todo el poder que el pueblo ha depositado en sus manos en procurar la división de la propiedad y la ilustración de las masas, abriendo así las fuentes de trabajo. De esta manera cumplirá con su deber correspondiendo a la confianza del pueblo. De esta manera destruirá los obstáculos que se oponen al reinado de la democracia, moralizará al pueblo y hará que su completa transformación no le cueste nuevas revoluciones. Uno de los graves males que produce esta monstruosa desigualdad de fortunas y de ilustración es el de convertir el robo en sistema, empleado por la miseria para satisfacer las necesidades de todos aquellos que, sin educación y sin trabajo, tienen que subvenir a las exigencias de la vida. Un corto número de mexicanos posee el territorio de la República. La inmensa mayoría de ciudadanos no son dueños ni de una pulgada de terreno. Casi todos los pueblos se ven obligados a dar su trabajo a los hacendados a cambio de un escaso alimento. El espíritu de empresa ha sido sofocado constantemente por el desorden. La industria en su cuna, esforzándose en romper las ligaduras de la ignorancia, el comercio casi sin vida, las masas desmoralizadas por la ambición de los especuladores de las desgracias públicas. Estas son las verdaderas causas del vandalismo. Esta requisitoria era auténtica, legítima y oportuna. 12 años después que Ponciano Arriaga levantó su voz profética en el Congreso de 1857 para señalar el punto vulnerable de la Constitución, la experiencia proclamaba la necesidad de la reforma agraria, y en tal terreno, por lo menos, la crítica de la oposición estaba bien fundada y era constructiva. De los 7 millones de habitantes del país, señaló el editorialista, 5 millones eran indios, que no producían nada, que no consumían nada, y que eran incapaces de contribuir al sostenimiento del Estado y al incremento de la producción, a cargo de los 2 millones que soportaban todavía la estructura fiscal del país. ¿Qué industria, qué comercio, qué especulación pueden existir con un consumo tan reducido como el de 2 millones diseminados sobre un territorio tan vasto? ¿Y el remedio? ¿Caminos? ¿Comunicaciones? ¿Atajos a la quiebra en tales condiciones? ¿Colonización? ¿Inmigración? Imposible importar a tiempo o en cantidad suficiente la fuerza humana bastante para reemplazar esos millones de desocupados y desposeer al indígena, fuerte, tenaz, enseñado a trabajar y laborioso, sería cometer el crimen de Caín. Al aborigen había que capacitarlo para producir y consumir. El problema que se planteaba era el de animar esa masa inerte, de trabajar esa muda materia prima, de incorporarla a la economía nacional. Creemos que esto sería posible facilitándoles necesidades y dándoles los medios de producir, los medios de que su trabajo no esté reducido a las proporciones que bastan para prestar el que ahora se les exige para el cultivo de las propiedades de los amos y buenos caminos al mercado. Hay en el territorio mexicano propiedades, y son casi todas de tanta extensión que sus dueños no pueden cultivarlas, y que son, por esta causa, valores meramente nominales y positivamente improductivos. Siendo de advertir, además, que mientras las cosas subsistan como hasta ahora, sería inútil y tal vez perjudicial emprender labores cuyos productos no tendrían consumo, sino que solo aumentarían los gastos de ellas. No sería posible
y aún sin alterar la propiedad actual, lo que tal vez sería peligroso, dar parte del producto a los indígenas y hacer que estas cosechas tuviesen consumo? O si tal sistema fuera impracticable, ¿por qué no aprovechar los abundantes terrenos baldíos a la disposición del gobierno en beneficio del peón sin tierra? Con tales recomendaciones, la oposición chocaba con la Constitución misma. No solo Ponciano Arriaga, sino un puñado de valientes propugnaron la cuestión social en el Congreso de 1856, poniendo el dedo índice en la llaga del latifundismo, del ilotismo del peón, de la miseria de las masas en el campo y en el taller, y pidiendo garantías para los explotados. Pero la mayoría moderada, aún reconociendo y simpatizando con el problema, rehuyó el reto, socolor de incompetencia y del peligro que encerraba, y en nombre de la inviolabilidad de la propiedad, acordó, por vía de transacción, dejar la resolución a reglamentos posteriores y a la iniciativa y responsabilidad del gobierno constitucional. Al fundar su campaña sobre tales bases, la oposición planteaba, con el problema, una línea de telepatía capaz de transmitir un choque indirecto, pero profundo, a la popularidad del presidente. El hombre que había impulsado las reformas políticas y religiosas, ¿habría de faltar a la consumación del movimiento social? ¿Faltar a su raza y a la reforma que, como ninguna, parecía pertenecerle por derecho propio? ¿Faltar a la educación del pueblo, que, según su propia diagnosis en Oaxaca, era imposible sin proporcionarle los medios adecuados de subsistencia? Tal fue el filo de la cuestión que, por toda la sinceridad que la motivaba, era a la vez una hábil trampa política. Antes de plantear la cuestión, la oposición conocía ya la respuesta. Los terrenos baldíos que el gobierno tenía aún a su disposición se encontraban diseminados a lo largo de las costas o de las fronteras, alejados de los centros de población y poco aprovechables para el fin propuesto, en las condiciones que privaban en 1869. La única solución eficaz era la reforma agraria, y frente a este problema, el gobierno había recogido el guante con una contraproposición, sometiendo al Congreso una iniciativa para poner impuestos a los terrenos sin cultivo. Con esta medida, se estimaba que los grandes latifundios del centro, casi sin valor en la actualidad por falta de población, centuplicaría su precio e importancia con la subdivisión en pequeñas propiedades y el aumento de la población. Solución parcial e indirecta de un problema cuyos peligros el gobierno reconocía tanto como la oposición. El gobierno no puede, explicó Romero, sin atacar el sagrado derecho de propiedad, hacer que no pase de cierta extensión el terreno que debe poseer un solo propietario. Pero sí tiene gran interés, por exigirlo así el bien de la sociedad, en procurar que se cultive o se explote todo el que sea susceptible de esta mejora. Los bienes raíces, tanto rurales como urbanos, estaban exentos de impuestos, fuera del Distrito Federal, y acaso en el estado de postración en que una guerra de 70 años ha dejado a la nación y en que el comercio y la agricultura están casi del todo paralizados, no convendría decretar un impuesto directo general sobre la propiedad raíz, no obstante la necesidad urgente que hay de crear nuevas fuentes de recursos para el fisco. Pero un impuesto ligero, 20 pesos al año por todo el sitio de ganado mayor sin cultivo, no sería exorbitante ni revolucionario, y bien podría provocar el abandono voluntario de los terrenos excedentes. Un año más tarde, Romero reiteró la misma recomendación, ya que el Congreso no la había tomado en cuenta. La circunspección del Congreso, la iniciativa del gobierno, la proposición de la oposición, todas eran tímidas por igual, mociones unánimes y nada más. La comprensión común de la gravedad del problema social y la renuencia común a abordar la reforma agraria acusaban el punto sensible. El derecho de propiedad era intocable. Al exhortar al gobierno a procurar la división de la propiedad territorial, el predicador sabía que clamaba en el desierto, y que pretender que el gobierno empleara todo el poder depositado en sus manos por un pueblo que carecía de poder efectivo para realizar tal reforma era un sarcasmo que asegurara la falta de confianza del pueblo en sus dirigentes. Se había agotado el impuesto revolucionario,
Las reformas políticas y religiosas consumieron a sus autores y costaron a la nación una convulsión demasiado violenta para incurrir en otra. Bastaba una revolución en el curso de una vida y tocaba a una nueva generación emprender la siguiente. Entretanto, el país seguía en el estancamiento, y el estancamiento era un manantial fértil de desilusión, tristeza y desasosiego. Y la oposición, disfrutando de los fueros de la irresponsabilidad y cultivando su ventaja sin descanso, siguió machacando en hierro frío. Es indispensable dar vida y acción y movimiento a la República para que la paz no se convierta en un letargo al soplo de la miseria y la tranquilidad en el reposo de los sepulcros. El pueblo que no marcha hacia adelante perece. La pesadumbre de la pobreza era un reproche constante al presidente. Su falta de contacto con el pueblo era una deficiencia deplorable. La reclusión en que lo tenía incomunicado Lerdo era un motivo de lamentación regular. Al público no se le permitió olvidar que hay una especie de cordón sanitario alrededor del presidente, para que ciertos periódicos populares no lleguen a sus manos. Se teme que vuelva a vibrar en su corazón la fibra tan sensible que en otro tiempo a todo lo que emanaba del corazón del pueblo, y el hecho de que el gobierno no hubiese dado cima a su misión histórica se volvió en esas manos expertas la prueba contundente de que sus días estaban contados y que ya no tenía razón de ser. Sin duda, la situación era exigente. Los frutos de la reforma se desazonaban en 1869. Logradas la independencia política y la emancipación religiosa, el país siguió sujeto a la economía colonial que perpetuaba su dependencia en el mundo exterior y que constituía una amenaza permanente a su autonomía. Si la nación no necesitaba de hombres nuevos para hacer frente a la situación, era menester por lo menos que los viejos se renovasen y que pensasen en términos nuevos, ya no de sistemas políticos y de derechos ideológicos, sino de filosofías económicas y de necesidades positivas, olvidando el pasado feudal y enfrentándose al capitalismo contemporáneo, y reconociendo francamente que el progreso alcanzado era parcial y que la emancipación de la miseria era indispensable a la supervivencia nacional. La depresión, el desempleo, el pauperismo, la paralización del comercio y de la agricultura, la falta de industria doméstica, eran otros tantos sermones sobre el texto solemne. Las mismas piedras predicaban al país que México dependía aún de la cooperación con las naciones más adelantadas para impulsar su desarrollo. Y se impuso, por lo tanto, la necesidad de resolver rápida y claramente la cuestión de las relaciones exteriores. Un prolongado lapso de aislamiento internacional acompañó la restauración de la República. Las relaciones diplomáticas quedaron cortadas con las potencias que participaron en la intervención o que reconocieron al imperio, es decir, con toda la familia de las naciones, menos los Estados Unidos y las repúblicas hispanoamericanas, y no se dio paso alguno para reanudarlas hasta 1869. Por respeto a su propia dignidad, el gobierno mexicano no podía dar el primer paso, y por la misma razón, los agresores mantuvieron una actitud de reserva desdeñosa. La situación era anormal, pero las relaciones diplomáticas, observaba Zarco, no eran indispensables. Por lo contrario, el país quedaba a salvo de una raza de entrometidos acreditados que siempre la había plagado con impunidad. Al terminarse la guerra, el London Times anunció la inclinación del gobierno británico a reconocer al gobierno mexicano, si éste es popular y deseado por el pueblo. Y Zarco reaccionó vivamente en nombre de sus compatriotas. Esta condición que se pone para el reconocimiento del gobierno del país nos manifiesta que los gobiernos europeos aún no pierden la impertinente manía de calificar la legitimidad de nuestros mandatarios. Esta costumbre de ejercer sobre nosotros una tutela disfrazada, en nombre de privilegios concedidos por antiguos y malos tratados, acabó cuando comenzó la guerra de invasión. Pero si la costumbre no cambiaba de esencia, cambiaba de disfraz. En 1869,
se discriminaba contra la democracia popular en nombre del pueblo y de su popularidad. Entre tanto, las relaciones comerciales padecieron un deterioro recíproco muy sensible. Tanto las empresas británicas en México como los tenedores de bonos en Londres dirigieron peticiones a su gobierno para que se reanudaran las relaciones oficiales, pero el gobierno encontró más fácil demandar que solicitar a Juárez. De igual modo, la prensa oficial en París aludió a la posibilidad de restablecer las relaciones oficiales para mortificar a Juárez a su modo. Juárez tiene el orgullo del poder y fácilmente se concibe que se sentirá muy lisonjeado de que se acreditase cerca de su gobierno un personal diplomático de alta categoría, comentó el Monitor. La especie de aparato que él usa para ocultarlo revela los sufrimientos de su amor propio a este respecto. El gobierno mexicano, por su parte, no dio señal de ceder hasta 1869, cuando se levantó el entredicho en favor de la Confederación Alemana Septentrional, potencia recién llegada entre las naciones, nacida después de la intervención e inocente todavía del pecado original, y en honor del Reino Unido de Italia, estimado siempre en México como un compañero de lucha. El ostracismo de las grandes potencias siguió intacto, empero, y en 1869 la oposición declaró inaplazable la necesidad de transigir. En vista de la depresión económica, la autarquía era insostenible. ¿Qué importa que México puede disponer de toda clase de materiales si no tiene fábricas para elaborarlos? ¿Qué importa que su suelo puede producir todo si carece de población que consuma todos sus productos? ¿Qué importa que su tierra sea tan fecunda si la mayoría de sus habitantes carece de los conocimientos necesarios para explotarlos? ¿Qué importaba, en suma, que México estuviera libre si quedara hambriento? ¿Por qué cerrar los ojos ante la imposibilidad de cortar el cordón umbilical con Europa? ¿Cómo negar que el empate no era más que una tregua que tendría que romperse tarde o temprano, y que más valía temprano que tarde? Cada día se volvía más impolítico el aislamiento. La seguridad de México dependía de las mismas fuerzas que llevaron al país al desastre, los imperialismos rivales de Europa y de los Estados Unidos. Afortunadamente, esas temibles influencias casi se destruyen por sus tendencias contrarias. No conviene a los intereses europeos que México sea absorbido por los Estados Unidos, ni a estos que vuelva a ser colonia del viejo mundo. De esta mutua oposición resulta un estado de equilibrio para México que conserva su nacionalidad y garantiza su independencia. Pero el equilibrio era precario y la intervención de relaciones con Europa robustece cada día más las influencias americanas. Los capitalistas europeos emigran, abandonando sus empresas, los americanos comienzan a invadirnos por todas partes y siendo así urgía restablecer la balanza sin contemplaciones. Nunca fueron mejores las relaciones con los Estados Unidos porque nunca fueron menores. En 1867, el London Times y un sector de la prensa francesa obsequiaron El País al patrón norteamericano, genuflexión errática que se interpretaba en México como un prurito irritado de enemistar a las dos repúblicas y el deseo piadoso de embrollar a los norteamericanos en las mismas dificultades que frustraron la intervención francesa. Provocaciones semejantes se manifestaron con mucha persistencia en la prensa europea, y hasta en 1869 el Bullionist de Londres, advirtiendo a los tenedores de bonos que desconfiaran de todo arreglo particular con el gobierno mexicano, lo que no produciría más que palabras, 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 escribió: el destino manifiesto de la América Central es el de verse absorbida por la Gran República. México es poco más, aún hoy en día, que una lejana provincia de los Estados Unidos, y como la influencia del gobierno de Washington contribuyó tanto al fracaso de los esfuerzos de los estados europeos para cobrar sus créditos, tiene la obligación moral de hacer efectivas las bellas promesas de Juárez. Tellum imbelle sine ictu. Las dos repúblicas siguieron manteniendo las mismas relaciones cordiales que durante la guerra, gracias a su falta de contacto, y a que conservaban su amistad a respetable distancia. La única fuente de fricción potencial era la deuda,
y cuando los dos gobiernos iniciaron pláticas relativas al arreglo, la prensa europea siguió observando las negociaciones con pronósticos siniestros de las consecuencias, cesiones territoriales y penetración del capital norteamericano. Estos malos augurios surtieron efecto en México, donde la prensa oposicionista les hizo eco y atacó al gobierno por preparar el tutelaje de la República, con el reconocimiento de una deuda aplastante que imposibilitaría la esperada recuperación del país y allanaría el camino para la intervención norteamericana. La cuestión candente preocupaba a la opinión pública cuando, a fines de 1869, Seward vino a México en visita extraoficial. El gobierno lo recibió con conspicua hospitalidad y la oposición con conspicuo recelo, insistiendo en adivinar segundas intenciones en lo que no era más que la visita de cortesía o de curiosidad de un estadista jubilado. Tan conspicua era la animosidad de la oposición que el huésped de la nación creyó de su deber desarmarla, y en un banquete en el palacio aprovechó los brindis para desmentir las intenciones agresivas imputadas a Washington y para propiciar la nueva era de solidaridad cordial y desinteresada inaugurada por los dos vecinos en su defensa común de los principios democráticos. Estas declaraciones eran dignas de fe, hasta donde alcanzaban. El viejo estadista había sufrido, si no una conversión sentimental, la reacción sedativa, cuando menos, de la guerra civil en los Estados Unidos y de la intervención francesa en México. En su sobria senectud, Seward había llegado a la conclusión de que la manía de la expansión territorial y la confianza de sus compatriotas en el destino manifiesto habían descendido apreciablemente y que sus conciudadanos habían aprendido, como lo expresaba, a apreciar más el dólar y menos el dominio. Sus propias ideas cambiaban también con los tiempos, si no en lo esencial, por lo menos en la forma. El destino manifiesto había pasado ya de moda, en su forma cruda, y en su concepto, la expansión comercial y la presión demográfica bastarían para asegurar la hegemonía del continente. En unos 5, 10 o 20 años, México abriría sus puertas a la inmigración norteamericana con la misma cordialidad que Montana o Idaho. En 30 años, la Ciudad de México será la capital del imperio anglosajón en el hemisferio. Tales fueron las convicciones que el proyecto político acostumbraba a confiar a sus allegados en los Estados Unidos, conceptos perfectamente compatibles con sus ideas expresadas en México. Los señores de la oposición no cayeron en la trampa. Aunque sus portavoces no fueron convidados al palacio, sus soplones aprovecharon las facilidades de la prensa para husmear el banquete platónico, calar la oratoria, probar el fondo de las copas y buscar debajo de la mesa por si acaso. Seward hizo lo posible para disipar las dudas y congraciarse con los escépticos. Rindió homenaje a Juárez, lo encumbró entre las eminencias americanas, lo equiparó con Washington, Bolívar y Lincoln, lo declaró el hombre más grande que le había tocado conocer. El superlativo, en boca del compañero de Lincoln, era tan sensacional que el ministro de los Estados Unidos, suponiendo que se trataba de un lapsus de memoria o de una errata de imprenta, creyó de su deber averiguarlo. Seward reiteró que representaba su opinión sincera y ponderada, y que no pensaba rectificarla. Sin embargo, sus esfuerzos para fomentar una política de buena vecindad no fueron afortunados. Los favores del extranjero, y sobre todo del norteamericano, eran sospechosos, y el elogio benefició poco al presidente en aquellas fechas. Lincoln había muerto oportunamente. Juárez tenía aún que pasar la prueba de la reconstrucción. Seward se declaró convencido de que la vencería. Según sus cálculos, con 5 años de paz, México seguiría firmemente restablecido, pero la oposición era impaciente. Precisamente en aquellos días, otra azonada estalló en las provincias, proporcionando a los profetas otra prueba de su intuición apocalíptica. La política que venimos combatiendo hace 2 años y medio ha dado los resultados que habíamos previsto: aislamiento,
miseria, inmoralidad, desórdenes, y como consecuencia inevitable de todo esto, la revolución. He aquí la obra del ministro Lerdo. He aquí la obra de la criminal condescendencia de Juárez. La política de la dictadura Lerdo-Juárez ha empleado el desorden y la violencia para conservarse. El desorden y la violencia se vuelven hoy contra ella. La fecha era 30 de diciembre de 1869. El Estado de la Nación en 1869 no era peor ni mejor que su estado de ánimo. Las consecuencias psicológicas del aislamiento eran malsanas. El recogimiento agravaba la disensión doméstica y el recelo al extranjero. La una era el corolario del otro, y la ilusión de la autosuficiencia fomentaba a los dos. La confianza y la solidaridad ganadas en la guerra se dieron a la depresión de la posguerra, sucumbiendo a un abatimiento moral que desesperaba de la independencia nacional al ver que el destino del país, oscilando entre Europa y los Estados Unidos, no tenía, al parecer, otra alternativa que la alternancia perpetua entre dos prepotencias, o el aflojamiento progresivo del péndulo hasta llegar al punto muerto. La xenofobia brindaba una evasiva del dilema, y los extranjeros señalaron su prevalencia durante estos años, especialmente contra los norteamericanos. A medida que la gravitación económica tiraba al país hacia la órbita de los Estados Unidos, la inveterada antipatía hacia el vecino más cercano y más prepotente resucitaba una reacción defensiva. El complejo de inferioridad, engendrado por la guerra de 1847 y revivificado por la visita de Seward en 1869, era un mal demasiado profundo y arraigado para que sanara en un cuarto de siglo, y la oposición lo explotó de la misma manera que la reacción en el pasado, sucumbiendo a una rutina mental que la sujetaba a los mismos temores, los mismos prejuicios, la misma manía del nacionalismo enfermizo. Reacción inevitable de un pueblo mutilado y escarmentado por la colisión con el mundo moderno. La propensión a perpetuar el resentimiento y a mamar la úlcera era, no obstante, una manifestación patológica y un estorbo tenaz a la recuperación y al progreso. Y el revés de la xenofobia era la fricción interna, inhibida y ensimismada. La dolencia se adentraba y se nutría con la detracción neurótica de los representantes de la nación. Si el estado del país hubiese correspondido al estado de ánimo de la oposición, la situación hubiera justificado la alarma. Pero la oposición era aún una minoría pendenciera, neutralizada por la mayoría sensata. Como papel secante, la prensa embebía los males públicos, exagerándolos y difundiéndolos, pero mostrándolos también como una cataplasma, y el sentido común del país reconocía en esa propaganda antigubernamental la tendencia a confundir premeditadamente los hombres y las condiciones. Si la política es el arte de lograr lo posible en determinadas condiciones, la política del gobierno alcanzaba lo factible en las condiciones que imperaba en aquel momento. El remedio pedía tiempo, y el tiempo era, como siempre, la mejor defensa del presidente. Las mismas capacidades demostradas en su gobierno de Oaxaca después de la guerra norteamericana se manifestaron en su administración del Estado después de la invasión francesa. Economía, disciplina, una dirección prudente, obras públicas, la apertura de comunicaciones, la difusión de la educación, la bonificación de la paz, la extirpación de revueltas, caminos y escuelas y policía para ligar y sustentar y desinfectar el proceso natural de recuperación y progreso. Pero su misma aptitud se prestaba a la depreciación en 1869, porque la época abundaba en exigencias y del presidente de la República se esperaba lo imposible. Su administración subvenía a lo que el país pedía y a lo que necesitaba. Nadie era capaz de lograr lo que ansiaba. La solución de las dificultades de la posguerra sin la paciencia, la perseverancia y la colaboración indispensables para superarlas. Zarco felicitó a sus compatriotas por la conquista de estas prendas a principios del año de 1869. El año de 1868, dijo, arrastrando del calendario la hoja caduca, no registra en México ruidosos acontecimientos ni grandes cataclismos.
Todo el año ha sido tranquilo, sereno, y se ha hecho ver ese laborioso trabajo de reorganización de una sociedad cansada de trastornos, que anhela volver sobre sus quicios y que aspira a la paz como el primero de sus bienes y la base de su prosperidad. Este trabajo lento y difícil no ha sido estéril, y puede decirse ya, con suma confianza y seguridad, que para siempre pasó México la época de los pronunciamientos y de los trastornos. Se nota en la República algo de ese buen sentido práctico, de esa sensatez del hombre que al entrar a la edad madura tiene fuerza de voluntad suficiente para reparar los extravíos de su inepta juventud. Para fines del año de 1869, el estado de ánimo de la nación hubiera podido parangonarse, con mayor propiedad, a la sensatez desazonada de un joven que, al salir de la tutela y alcanzar la emancipación de la madurez, se encuentra privado de un porvenir. Y precisamente, por ser irreductible y sin alivio, el malestar tomaba la forma de críticas capciosas y convenciones quejumbrosas, enderezadas a la dirección práctica y paternal del gobierno. La irritación de la oposición, aunque irrazonable, aporreaba al público con una pertinacia contagiosa y un celo oportuno, que acabaron por dejar una impresión. La sensatez es una cualidad poco común en tiempos de prolongada privación y depresión. El estancamiento era deprimente, y a pura fuerza de repetición, exagerando las deficiencias y minimizando los logros del gobierno, la minoría se multiplicaba y el descontento cundía. Y precisamente entonces, cuando la detracción comenzaba a penetrar, sobrevino un hecho que restableció la estatura de Juárez y resucitó con nuevo resplandor la gloria de antaño.